Cuando éramos niños, ¿ustedes hablaron esta frase a tus hermanos? No sé en español cómo decirlo, pero como es la culpa de la otra persona, de mi hermano, de mi hermana. Él empieza primero. O en inglés, she started it. Me parece todos aquí experimenten esta experiencia. Y también, en una manera para los adultos también, nosotros experimentar esto dentro de nuestros corazones también. Una persona me hirió. Esta persona necesita dar la perdonación primero, para dar una apología primero, antes de mí. Pero la tragedia es los dos. Tienen la misma mentalidad y poco a poco diferentes fuertes y las murallas de Jericó están creciendo. Y es como la Primera Guerra Mundial. Un lugar aquí, y esta tierra está totalmente destruido. A veces es con la falta de perdonación. Uno necesita tomar el primer paso para mostrar sus heridas, para que el otro pueda mostrar sus heridas. En este evangelio, Jesús dice, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Con las palabras, la paz esté con ustedes. Pero esta frase es muy difícil. Porque imagínate que ustedes son Jesús. Y todos sus amigos mejores rechazaban a ti en el jardín de Getsemaní. Uno renegar 3 veces tu amistad. Y solamente uno, San Juan, está abajo de la cruz. Pero todos los otros, aunque esté con ellos como 3 años. Ellos son sus amigos mejores, pero todos se huyen cuando tú necesitas ellos. ¿Cuál fue tu respuesta? Cuando ustedes ver por primera vez, después de esa tragedia, y ahorita usted están con ellos. ¿Cuál fue tus primeras palabras? Me parece estas palabras no son buenas para hablar en este santuario ahorita, ¿no? Imagínate la mente de esos apóstoles. Ellos están encerrados con las puertas cerradas por el miedo. Miedo de las autoridades de los judíos, sí. Pero también, otro tipo de miedo. Un miedo que Dios encontrar
me rechaza de su hijo, él va a tener venganza a mí. Y recuerden los libros, las diferentes historias, hay mucho sobre una persona que regresa para tener venganza contra los enemigos. En la Conde de Montecristo, sí. En The Odyssey, sí. En Shakespeare, Macbeth, sí. O Hamlet, sí. Hay muchas diferentes historias sobre una persona cuando resucitó, regresa a la muerte para destruir los enemigos. Y ahorita, esta persona está en medio de ellos. Y me parece los ojos de los apóstoles están muchos abiertos. Porque ellos pensaban que él va a tomar un rayo para destruir como Zeus. Pero la respuesta es diferente. Totalmente diferente. Él dice, hermanos, la paz. No la venganza, la paz esté con ustedes. Y voy a mostrar mis heridas, mis llagas, que ustedes parte de esta causa. Pero por medio de estos, voy a poner mi misericordia a tu corazón para destruir estas murallas, estas cadenas, para que ustedes pueden experimentar esta misericordia y se transforma en como mensajeros de la misericordia. Porque Él dice la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envió yo. Y en este momento, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben al Espíritu Santo. Este es el momento de la institución de la confesión. Este es el momento de la confesión cuando existe. Es cuando Jesús mostrar sus heridas y hablar estas palabras. No son de venganza, pero de mi misericordia. Y por medio de estas acciones, heridas y palabras, ellos tienen sus murallas de caer. Y cuando los murallas se caen, Jesús puede tocar y transformar el corazón para ser enviados como misioneros de mi misericordia. Y como San Pedro, en la primera lectura, simplemente su sombra tocó a las personas y fue curado. Es lo mismo persona que renegar 3 veces Jesús. Él estaba en medio de este grupo de cenáculo. Y me parece, Pedro pensaba también, Jesús va a matarme. Pero en vez es como la sorpresa de misericordia. Jesús nos ama en una sorpresa. La justicia sí, ellos deberían ser matados. Pero la misericordia conquistó sobre la justicia. Pero nosotros estamos enviados también para mostrar esta imagen de la misericordia a otros. Y un buen examen de conciencia es para mirar esta imagen y pensar, cuando las personas me ven, me miran, ellos experimentan este tipo de
imagen o como la imagen de, como, like that, como este. Bendición o atacar con la venganza, sin la perdón, sin la misericordia. Mis pies, como Jesús, caminando entre los sufrimientos de otros, o caminando afuera, diciendo, este es tu problema. El corazón está abierto, mostrando sus heridas también, o hablando, esta persona necesita, dame una apología primero y mostrar su vulnerabilidad primero y después me perdonar. O nosotros como Jesús, caminando en el primer paso antes del otro. Porque si nosotros estamos pensando el otro necesita empezar, otra vez estamos en la primera guerra mundial espiritualmente. Con este ejército, y ninguna persona en realidad ganó esta guerra porque los dos fue destruido y después la Segunda Guerra Mundial fue más peor, pero es por la causa de los raíces en la Primera Guerra Mundial. Entonces necesita salir estas fortificaciones de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, y con la bandera blanco de la misericordia, de la perdonación, de la vulnerabilidad, necesita caminar con el riesgo de misericordia. Porque solamente cuando una persona caminar con el primer paso, da la oportunidad para el otro, para recibir misericordia y ofrecer también. Es posible también que la persona que caminar primero va a ser atacado. Pero recuerden las palabras de Jesús. Dichoso las personas que son perseguidos una causa de mi nombre. Tu tesoro está mejor en el reino de los cielos. Y posiblemente cuando tomar el primer paso va a ser atacado, va a ser matado. Pero siempre Dios va a bendecir y conquistó la muerte y conquistó la venganza, la guerra. Y hay una historia sobre este. Un santo se llama San Pedro Chanel. Fue un misionero de una isla en la Pacífica, el mar Pacífico, en Indonesia más o menos. Y cuando él empieza a proclamar la misericordia y Jesús a otras personas en esta isla, ninguna persona recibir esta proclamación. Toda la gente, 100%, rechaza a este pobre misionero. Qué un momento muy difícil. Este misionero, salir todo, dejar todo para proclamar un mensaje que nada persona en toda esta isla recibe por toda su vida. Porque también un jefe de esa isla se puso molestado por este misionero, continuar hablando sobre Jesús, sobre misericordia, y said, Satis, necesita destruir a esta persona porque es una lástima a nuestra isla. Y el jefe asesinó
esta persona. Un misionero sin persona convertido, hablando y dar toda su vida para 0% conversiones. A veces cuando camina el primer paso, va a ser destruido. Pero después de su muerte, el jefe experimentar una transformación en su corazón cuando ver el testimonio de este mártir, San Pedro Chanel. Y él se puso lleno de lágrimas y habla a toda la isla. Necesitamos proclamar Cristo Rey, porque durante la vida de esta persona, San Pedro Chanel, nadie de nosotros aceptar este mensaje. Pero en alguna manera, por medio de su muerte, mi corazón está abierto ahorita para ver los ojos de Jesús. Y ahorita toda la isla fue convertido a Cristo. Dios siempre está llena de sorpresas. Nosotros no sabemos cuál fue la respuesta de la otra persona. Posiblemente un rechazo. Posiblemente una aceptación. Pero cuando viva este mensaje de misericordia, siempre Dios va a conquistar la muerte, va a conquistar estas murallas en una manera o el otro. Pero nosotros necesitamos decir: Jesús, en ti confío. No entiendo mi camino en medio de la oscuridad, pero tú eres la luz del mundo. Y por medio de su presencia dentro de mí, voy a caminar. Jesús, en ti confío. I'm just going to share just a little bit about mercy for our children here. Mercy is a way of thinking of mercy. I used to have a fish named Fred. Fred, my fish. He was a catfish. And one day, Fred got into a little bit of trouble. He went on a vacation without my permission outside of his aquarium. He climbed out, because he's a catfish, and I guess catfish do that sort of thing. And I found him in the morning on my kitchen floor. He spent the whole night outside of his water. Yeah, do you think Fred was happy? He was dry. And all he had left was just moving his gills. And I came over and I was like, no, Fred. I did it in slow motion. And I picked him up and he looked like this. He was like a C. Like he was just like that. It was really pathetic. And for a second, I thought in my mind, I have the receipt to get a new fish. Free. So maybe I can put Fred in the freezer right now. And then after Mass, I was getting ready for Mass, then I'll go and bring Fred, frozen Fred, back and say, my fish died. I need a new fish right now. And I almost did that. But then I thought about it and I was like, well, he's there. His gills are moving. I'm going to pick him up. And I picked him up and I put him back in the water. And he went like this. And I was like, okay,
That's the end of Fred, I guess. So I go and celebrate Mass. When I come back, he's starting to wiggle a little more. He's starting to get better and better. And he's actually still alive now. He's an old fish. He's the fish that never dies. But that story is about God's mercy. Mercy is not God up here saying, you stay down there, but it's God coming down to us when we make these decisions that are not going to be healthy for us, and that's what we call sin. We say, you know what, I'm going to live outside of the water, and we go out there and we fall out and we realize that we can't get back because Fred couldn't get himself back in. He could jump out, but he couldn't jump back in. He needed someone to reach down to pick him up and put him back into that water. And that's the only place that he could live again. Mercy is God seeing us, and he could have started over. He could have said, well, 3 strikes, you're out. But he's like, I see you hurting there. And so I'm going to come down to you. I'm going to lift you up, and I'm going to place you back into that water because I care about you. And I could have started over and gotten a whole better fish. But because you're my fish, and you're hurt right now, I want to heal you and restore you back in the water of my love, mercy. And this is what happens every time we come to confession. If you ever want an image of confession, remember Fred. When we sin, especially when we sin in those really serious ways, and we feel that, we know that, we've just put ourselves outside of the fish tank. And no matter what we do, we can't get back in unless we cry out to someone alone who can pick us up and put us back in. And whenever you hear those words, I absolve you from your sins, that's Jesus coming down, picking us up and saying, come back into the water in which you can flourish. So remember that on this Mercy Sunday. Ask Jesus, whenever you feel yourself outside of the fish tank, to always know that he's there to bring you back into his water.